Dice Mateo 16, versículo 18, lo siguiente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la primera vez que Jesús menciona, que está escrito en la Escritura, en la Biblia, que Jesús menciona la iglesia con sus discípulos. No sabemos si antes lo hizo, pero lo que está registrado por escrito, este es el primer versículo donde Jesús habla de la iglesia. Lo interesante es que Jesús, hablando de la iglesia, la primera vez que lo menciona, Él da dos promesas. La primera promesa es que Él mismo edificaría la iglesia, que la iglesia iba a ser edificada en Él, que nada más que el único fundamento sobre el cual la iglesia iba a crecer y madurar y glorificar a Dios era sobre Él mismo. Y en segundo lugar, la segunda promesa que da es que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. La pregunta es, ¿cómo Jesús cumple esta promesa? Es decir, ¿cómo Jesús sigue edificando su iglesia y cómo sigue añadiendo miembros a la iglesia? Y a la vez, ¿cómo protege esta iglesia y estos miembros de tal forma que a pesar de que estamos en un mundo de pecado y Satanás activo todavía, cómo es posible que la iglesia de Cristo no ha sido destruida? ¿Cómo Jesús se asegura? ¿Cómo Jesús cumple esta promesa de protección y de edificación de su cuerpo? Y es por medio del Espíritu Santo. Una de las cosas que nosotros más ignoramos acerca del Espíritu Santo es la obra que hace el Espíritu Santo, sus ministerios con respecto a la iglesia como todo un cuerpo. Nosotros en esta campaña del Espíritu Santo, Dios blasfemado, Dios desconocido y Dios ignorado, como se lo dijimos el primer día, la intención y el objetivo de esta campaña es y era precisamente recuperar el honor y la gloria del Espíritu Santo en las congregaciones. ¿Por qué? Porque no podemos negar que el Espíritu Santo, mediante muchos movimientos y mediante mucho desconocimiento bíblico, está siendo blasfemado e ignorado por medio de obras específicas que la misma iglesia hace, pensando que honrando al Espíritu Santo, haciendo eso, lo que están haciendo es deshonrándolo y muchas veces blasfemando. Por eso es que durante esta campaña usted ha podido ver todo el trabajo que se ha hecho. Los domingos hemos hablado solamente de la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, de los ministerios del Antiguo Testamento y cómo era un anuncio de lo que iba a ser en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, en los creyentes y este día en la iglesia. Si usted suma cada uno de estos ministerios del Espíritu Santo, se va a dar cuenta que suma más de 100 ministerios. Y es porque, y lo queremos hacer así y lo quisimos manifestar así, porque lamentablemente cuando se oye acerca de la obra del Espíritu Santo, la gente solo piensa en los dones espirituales. Y los dones espirituales es un ministerio entre muchos ministerios que hace el Espíritu Santo. Los días miércoles también por eso hablamos acerca, el título de la serie que se llevó es El mercado de la fe, en donde se está hablando acerca de las diferencias que hay entre los verdaderos movimientos espirituales durante la historia y los falsos movimientos espirituales que han habido en la historia. Hemos hablado acerca de las diferencias, acerca de lo que es falso y lo que es verdadero, pero enfocándonos en lo verdadero. Es interesante que en estos estudios bíblicos no hemos sido dogmáticos ni fundamentalistas en el sentido de que estamos defendiendo la idea de una persona, sino que hemos sido muy serios en estudiar, en investigar y en fundamentar con la Biblia lo que se ha enseñado. Se ha enseñado, por ejemplo, las falsas lenguas versus las verdaderas lenguas. Cómo identificar un falso apóstol versus los verdaderos del Nuevo Testamento. Cuáles son las falsas profecías o falsos profetas versus los verdaderos. Y cada una de estas respuestas las estamos dando fundamentados en la verdad, en la Biblia, pero de manera muy formal, muy formal. Los días jueves ya es una prédica práctica. Se llama Andando en el Espíritu Santo, en donde hemos hablado específicamente qué es andar en el Espíritu Santo, cómo andar en el Espíritu Santo, y estamos hablando acerca de la vida práctica en el Espíritu Santo. Los días viernes y sábado en Jazz, lo que se está haciendo precisamente es enseñar acerca de los diferentes títulos del Espíritu Santo y por lo tanto conocerlo a Él. Y los días sábado hablando de la obra del Espíritu Santo como el otro Paracleto, en donde lo que hemos visto y lo que se sigue viendo es acerca de las 7
6, 7 funciones que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, pero porque es el otro Paracleto. Ese es fenomenal. Si usted se da cuenta, han sido más de 30 predicaciones distintas, 30 temas muy distintos, ninguno se ha repetido, y por lo tanto nosotros, el objetivo es recuperar la gloria del Espíritu Santo. Hay tanto desconocimiento acerca del Espíritu Santo que nos lleva a blasfemar o a ignorarlo. Son dos grandes extremos. O se blasfema pensando que se hace obra para Él cuando realmente se blasfema, o pensando que honrando a Dios debemos de ignorar al Espíritu Santo. Entonces lo que hemos hecho nosotros es todo este trabajo, pero este día entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar lo que es las predicaciones sobre estos temas en los días domingos. No significa que más adelante no se pueda predicar de esto, sino que en esta campaña, este día, lo que queremos hacer es hablar acerca del ministerio del Espíritu Santo, sí, pero en la vida de la iglesia. ¿En la vida de qué? En la vida comunitaria de la iglesia. Lo que hace el Espíritu Santo en los creyentes, pero no por los creyentes, sino por el cuerpo de Cristo. Vamos a hablar acerca de 5 ministerios que vemos en la Biblia claramente, siendo el primero de ellos el ministerio creativo del Espíritu Santo para conformar la iglesia. El primer ministerio que nosotros vemos del Espíritu Santo con respecto a la iglesia es la formación de la iglesia. Fíjese, así como el Espíritu Santo participó en la creación de todas las cosas en Génesis 1, siendo Él el que obró la creación, así como Él creó, así como Él engendró a Jesucristo en el vientre de María, así como Él nos hace nacer de nuevo a los llamados y escogidos, así el Espíritu Santo tiene un ministerio creativo, creador con la iglesia, siendo Él el que formó la iglesia específicamente acá en la tierra. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Cuando aquí dice que por un solo espíritu fuimos bautizados todos, no se refiere al bautismo en agua, se refiere específicamente al bautismo del Espíritu Santo, con el cual fuimos bautizados el día de nuestra conversión. Pedro predicó en su primer gran sermón y dijo que todos aquellos que creyeran en Jesucristo iban a recibir el don del Espíritu. Pues a eso se refiere acá. Porque por un solo Espíritu fuimos todos, ¿qué, mi familia? Bautizados, ¿pero en qué? Es que tenemos que entender que el bautismo del Espíritu era la señal de que hemos sido incorporados a algo nuevo que el mismo Espíritu creó. Y esto es la iglesia. Cuando nosotros creímos por fe en Jesucristo, por obra del Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo nos bautizó, es decir, nos introdujo a un nuevo cuerpo, y este cuerpo es la iglesia. Por lo tanto, algo que tenemos que considerar y por lo cual agradecerle al Espíritu Santo todos los días, es que quien formó, quien creó la iglesia fue el mismo Espíritu Santo. No importa si usted fue judío, si usted fue griego, esclavo, escita, libre. No importa su pasado ni su presente. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús hemos bebido de un solo espíritu. Y al beber de un solo espíritu, ahora todos nosotros, no importa lo que hemos sido antes, no importa qué cultura nosotros provenimos, ahora todos nosotros somos una sola familia, un solo edificio, un solo pueblo, una sola nación, un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia. Y esto es lo maravilloso del Espíritu Santo, que de todos los pueblos hizo uno, un pueblo santo, un reino de sacerdotes, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar precisamente la grandeza y las proezas que Cristo ha hecho en medio nuestro. Gálatas 3, del versículo 27 al 29, dice esto de la manera siguiente, que es lo mismo que acabamos de leer en 1 Corintios 12. Porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Jesús el Mesías. Y si vosotros sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. El versículo 28 termina diciendo: porque todos vosotros sois uno solo en Jesús el Mesías. Por tanto, hay aquí una gran verdad para nosotros los cristianos, y es que no estamos solos. Usted no está solo. Quiero que entendamos lo que está diciendo la Escritura, mi familia. Ahora usted tiene una familia. Ahora usted tiene una familia espiritual donde usted llorar,
donde reír, donde gozarse, donde ser animado, fortalecido, consolado. Ahora usted tiene una familia donde usted no será juzgado injustamente, en donde usted no es conocido según su carne, según su pasado. Usted es conocido ahora según Cristo, sino que usted ahora está dentro de una familia donde usted puede ser amado, edificado, formado, cuidado, también confrontado, pero para que venga a vivir conforme al propósito de Dios en su vida, el glorificar a Cristo con su propia vida. En Cristo Jesús, y esta es la verdad que se establece en la Biblia, en Cristo Jesús ya no hay distinción de razas. Aquí en la iglesia ya no hay ricos ni pobres. Aquí a nadie se le ve la cara de rico, de pobre, de chiquito, de grande, de gordito, de flaco. No importa su cultura. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos somos hermanos. Todos somos una familia. Amén, mi familia. Y por lo tanto todos merecemos la herencia de Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, algo maravilloso que vemos nosotros en la obra del Espíritu Santo es que así, fíjese bien, como en la Torre de Babel, Dios maldijo a la humanidad, separándola y desgregándola en diferentes culturas a través de crear diferentes lenguas en ellos. Ahora viene el Espíritu Santo y es quitada la maldición, y a través de él, ahora de todos los pueblos, Dios forma uno solo. Lo que en Babel Dios maldijo a la humanidad, ahora en el Espíritu Santo es quitado. Y el Espíritu Santo de todos los pueblos forma uno, un nuevo pueblo, una nueva nación, un nuevo reino, una nueva familia, un nuevo templo, una nueva congregación de santos que somos ministrados por medio de la palabra y edificados por el Espíritu Santo para morada de Dios en el Espíritu. Qué hermoso es entender eso y qué importante para nosotros. ¿Se acuerdan ustedes que los discípulos le preguntaron a Jesús? Mira, Jesús, y nosotros que hemos dejado padres, madres, hijos por causa tuya, ¿qué vamos a recibir? Y Jesús le responde: todo aquel que ha dejado papá, mamá, casa, amigos por causa mía, les aseguro que recibirá aquí en la tierra como 100 veces más aquí en la tierra y en la era venidera. Y Jesús se refiere a la vida comunitaria. Usted puede decir: mire, pastor, pero yo creo que Jesús falló porque yo no tengo 100 casas, no tengo 100 carros. Voltea a ver. Yo le aseguro que así como hay cristianos verdaderos en esta iglesia, así hay casas disponibles para usted el día, Dios no quiera, pero el día que usted necesite un hogar. Qué interesante es que la historia ha demostrado que los hermanos nos amamos entre nosotros. Por eso es que aquí constantemente cuando alguien no tiene que comer, al final, tal vez no tiene que comer en su mente, pero al final del día comió. Porque cuando un hermano se entera, claro, no es por ósmosis, vea, usted tiene que hablarlo, tiene que pedir, claro, la ayuda, claro. Cuando usted tiene necesidades y usted lo externa a la iglesia, los hermanos nos movemos en amor. Y claro que le ayudamos. Por lo tanto, quiero que entienda que Jesús cumplió su promesa. ¿Cuántas casas hay acá? Según cada cabeza hay acá. Aquí nadie no puede decir que no tiene hogar. Nadie no puede decir que no tiene que comer. Porque somos una sola familia. ¿Una sola qué? Que nos amamos mutuamente en Cristo Jesús. Así que el primer ministerio grande que vemos del Espíritu Santo con respecto a la iglesia es que el Espíritu Santo creó la iglesia. Ahora, el segundo ministerio es el siguiente. No solamente el Espíritu Santo creó la iglesia y la dejó a la deriva. El Espíritu Santo no aborta niños. El Espíritu Santo no abortó la iglesia. Si creó la iglesia es para cuidarla, para fortalecerla, para amarla, para sostenerla, para alimentarla, realmente para poderla conformar. A este ministerio en la Biblia se le llama el ministerio de la edificación del Espíritu Santo con respecto a la iglesia. El ministerio de edificación. Efesios 2, del versículo 19 al 22, nos afirma que el Espíritu Santo es el que edifica la iglesia y por eso dice así. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sigue. Habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Jesús, el Mesías, en quien bien trabado todo edificio crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo no solamente formó la iglesia, sino que el Espíritu Santo la alimenta, la cuida, la fortalece, la edifica.
Entonces la pregunta es, ¿cómo el Espíritu Santo, pastor, edifica cada día? Cada día en cualquier parte del mundo donde haya cristianos, ¿cómo el Espíritu Santo edifica la iglesia como un solo cuerpo? Y esto es lo interesante. La Biblia nos enseña que la manera en que el Espíritu Santo edifica la iglesia es dando dones a los hombres. ¿Dando qué, familia? Eso fue profetizado del Antiguo Testamento, que él iba a dar dones a los hombres para edificar la iglesia. Ahora, hay dos tipos de grupos de dones que se mencionan en la Escritura. Dos grupos de dones. El primer grupo de dones, digan conmigo, los dones de Cristo. Y digan conmigo, los dones del Espíritu Santo. O los dones espirituales, así se les conoce. ¿Cuáles son estos? Veamos, a través de estos dos grupos de dones es que el Espíritu Santo edifica la iglesia como un solo cuerpo. Vamos a ver rápidamente cuáles son estos dos. Los dones de Cristo nosotros los conocemos. De hecho, usted los conoce personalmente. Los dones de Cristo son los que se mencionan en Efesios 4, que Dios los da a la iglesia a manera de hombres en autoridad sobre la iglesia. ¿Cuáles son estos? Efesios 4, del 10 al 12, nos dice cuáles son estos 4 ministerios. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Ok, digan conmigo, Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Vayamos despacio. Dice la Biblia que él dio. Versículo 11 dice, y él mismo, ¿qué dice? Dio. Tenemos que entender que el verbo dar significa conceder, constituir, producir, permitir, ofrecer. Es decir, Jesús, como Señor soberano de la iglesia, Él mismo da, Él mismo califica, Él mismo otorga, concede, Él mismo constituye 4 ministerios para edificar la iglesia. Son 4 dones. ¿Por qué se llaman dones? ¿Por qué le llama dones? Porque precisamente son un regalo de Cristo para la iglesia. Estas 4 personas. ¿Cuáles son? Los apóstoles, los profetas, amén, mi familia, que ya estuvieron en el inicio de la iglesia. Pero luego están ¿qué? Los evangelistas y los pastores maestros. Quiero que entienda que exegéticamente no se separa el pastor del maestro. No son 5, son 4 ministerios. El pastor maestro es uno solo. Entonces, a fin de que Jesucristo da y constituye estos dones a la iglesia. Versículo 12. A fin de que adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Entonces, nosotros sabemos esto. ¿Por qué se llaman dones de Cristo? Porque ¿quién los da a la iglesia? Cristo. Él los da. Ahora, como Él quiere, Él escoge, Él elige, Él llama. El pastorado no es que alguien diga, ay, yo quiero ser pastor. No, es un llamado. No se puede decir que no. Es un llamado. Es una carga que uno tiene. Ahora, la pregunta es, ¿quién pone a estos elegidos por Cristo para edificar el cuerpo, para adiestrar a los santos? ¿Quién los pone en la iglesia? Es interesante que es el Espíritu Santo. Hechos 20:28, cuando Pablo, por ejemplo, manda a llamar a los obispos, a los episcopos de Éfeso, porque él ya había sido revelado por el Espíritu Santo que iba a morir, él manda a llamar para darles el último consejo y despedirse de sus amigos pastores de Éfeso. A ellos, dándoles un mandamiento nuevo, viene y les dice lo siguiente, versículo 28 de Hechos 20. Tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos, para apacentar la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre. Dice, tened cuidado de vosotros mismos, pero también ¿de qué? Y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo que hizo, os puso por obispo. Impresionante. Un ministerio del Espíritu Santo para cuidar la iglesia, para edificarla, es poner precisamente pastores y evangelistas a las iglesias. ¿Por qué no menciona apóstoles y profetas? Porque la función de apóstol y profeta como tal en el Nuevo Testamento ya cesó, porque ellos fueron dados para traer revelación, lo que hoy conocemos como la Biblia. Una vez el canon es cerrado,
muere el apóstol Juan, el último de los apóstoles vivos, precisamente se cierra el canon, ya no hay más revelación. Hoy nosotros los pastores trabajamos con la revelación dada que es la Biblia. Los pastores exponemos la palabra, pero ya no traemos nuevas revelaciones. Esa función fue para apóstoles y profetas. Entonces, pero lo interesante es cuando menciona esto es lo siguiente: pastores y ministros que están acá, pastores que nos están visitando o que nos están viendo por el canal. Quien nos ha puesto a nosotros en la iglesia es el Espíritu Santo. Quien nos escogió fue Cristo. Pero quien nos capacita a nosotros es el mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, apacentemos la grey de Dios. La función de un pastor no es ser el señor de la iglesia. No teniendo señorío, dice el apóstol Pablo a los pastores, a Timoteo. No teniendo señorío a los de Tesalonicenses. No teniendo señorío, sino que nosotros apacentamos la grey de Dios con humildad, entendiendo que el Señor de cada iglesia local es uno solo. Y el Señor se llama Jesús el Cristo. Él es el Señor de la iglesia. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar la iglesia, amar la iglesia, entendiendo que somos capacitados por el Espíritu Santo para ministrar al pueblo de Dios a través de la palabra escrita. Amén. Y esto también, esta verdad que entendemos, lleva algo a los miembros de las iglesias. Miembros que están acá, que nos están viendo por el canal. Ame a su pastor. Mire, ame a su pastor entendiendo que es Cristo quien lo eligió y el Espíritu Santo quien lo puso en esa iglesia local. Ame a su pastor. Mire, ame a su pastor. Entienda, aun cuando él le aconseja cosas que son contrarias a lo que usted quería escuchar, contrario a sus deseos y contrario a su carne, ámelo con mayor razón. Nosotros los pastores no somos sus enemigos. Parte de nuestra función es cuidado, sí, amor, sí, oración, sí, escucharlo, sí, hablar con usted, sí, pero también confrontarlo. Lo adiestramos a usted para la batalla. Le damos armas a usted para que vaya y pelee la buena batalla de la fe. No somos sus enemigos, aunque algunas veces parezcamos enemigos, pero no lo somos. Ame a su pastor. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando a él se le criticó, la iglesia de Corinto lo comenzó a criticar duro, aparte que habían falsos apóstoles que estaban llevando a la iglesia a oponerse a Pablo, pero eso es otra historia. La iglesia de Corinto llegó un momento dado en que acusó a Pablo de ser hereje, a Pablo. Y le dijo, tus palabras, tus cartas son tan severas que nos damos cuenta que tú no nos amas a nosotros y tú lo que quieres es enseñarte a nosotros, porque él los confrontaba con la verdad. Entonces Pablo, ante esa confrontación infundada, viene y escribe lo siguiente en 2 Corintios 10:8, defendiendo su ministerio, y él dice: porque aunque me gloriara algo más acerca de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Quiero que entiendan, aunque algunos de ustedes, lo que está diciendo Pablo es lo siguiente: aunque algunos de ustedes piensen que yo soy para destrucción para ustedes, entiendan que Dios me ha puesto como servidor suyo para vuestra edificación. Por lo tanto, yo no me avergonzaré, dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces quiero que entiendan algo. Los pastores, los que somos verdaderos pastores aprobados por Dios, nosotros no nos avergonzamos de ser pastores. Aunque usted nos vea como enemigos, no nos vamos a avergonzar. Aunque usted nos ofenda, no nos vamos a avergonzar. ¿Por qué? Porque nuestro ministerio no es para agradarlo a usted, es para agradar a Dios. Así como un padre muchas veces le enseña a su hijo qué hacer y qué no hacer, y los hijos no entienden a papá y a mamá por qué les piden eso. ¿Y por qué? Porque soy tu tata, te lo estoy pidiendo. Tal vez usted no le quiso dar la explicación a su hijo, pero cuando ellos tengan sus hijos se van a recordar de eso y van a entender por qué papá y mamá restringen muchas veces. Así es igual cuando alguien nace de nuevo en una iglesia y está recién siendo niño espiritual. No entiende la voz del pastor, no entiende por qué los pastores confrontan, pero cuando sean maduros lo van a entender. Amén, mi familia. Entonces, amen a sus pastores, ame a su pastor. En la iglesia donde usted se congrega, ame a su pastor y cuídelo, porque es un regalo de Cristo para usted, y quien lo capacitó y lo puso en esta iglesia local, en este caso, es el Espíritu Santo. Amén. Entonces,
Ahora, no solamente el Espíritu Santo crea y forma la iglesia y por lo tanto la edifica, sino que el tercer ministerio del Espíritu Santo sobre la iglesia, perdón. Dijimos que había dos grupos de dones, amén. Me iba a saltar este punto. Y el segundo grupo de dones, porque estos son los dones de Cristo, son los dones espirituales, que son los que usted conoce. Los dones espirituales son los dones que el Espíritu Santo reparte a todos los miembros de una iglesia. A todos los miembros, a todos los hijos de Dios, de todas las épocas, el Espíritu Santo los ha capacitado con dones espirituales. 1 Corintios 14, 12 lo afirma diciendo: así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amén. Dios le dio dones a usted, a todos los miembros, a nosotros los hijos. Dios nos ha dado dones para edificación de la iglesia. Ahora, hay dos puntos que hay que considerar acá. Número uno, nadie puede decir: mire pastor, yo no tengo dones. No, porque está siendo mentiroso a Dios. La Biblia afirma en 1 Pedro 4, 1 Corintios 12, 1 Corintios 14 y otros pasajes de la Biblia que por lo menos usted tiene por lo menos un don. Por lo menos un don. Pero también afirma la Biblia, y tampoco usted se va a hacer exagerado, de decir yo tengo todos los dones. Porque también la Biblia afirma que nadie tiene los dones en 1 Corintios 12, 29 al 30. Nadie tiene todos los dones. La pregunta es, entonces, ¿para qué dio el Espíritu Santo? ¿Para qué Él reparte dones entre la congregación? Para que nosotros, usándola en la iglesia, glorifiquemos a Dios mientras la iglesia es edificada. Hermanos y hermanas que están acá, usted tiene un don, úselo. 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 Efesios 4:16 dice lo siguiente: de Él viene que el cuerpo entero, oiga bien, bien ajustado y unido por todos los ligamentos. ¿Bien ajustado y qué? Unido por todos los ligamentos. ¿Qué pasa? Según la función propia de cada uno de sus miembros. Ahí está hablando de los dones. El cuerpo de Cristo ha sido unido. Amén. Iglesia. Amén. Pero dice, pero ¿cómo se edifica? ¿Cómo es que nosotros nos edificamos mutuamente? Según la función propia de cada uno de sus miembros. ¿Qué va a pasar, Nelson? Crezca y se edifique en el amor. ¿Pueden repetir conmigo? Toda iglesia local crece y se edifica en la medida proporcional en que cada uno de sus miembros ponga al servicio de los demás los dones que el Espíritu Santo ha repartido en esa iglesia local. ¿Usted quiere ser edificado en esta iglesia local por Cristo? ¿Quiere crecer en Cristo Jesús? ¿Cuántos quieren crecer en Cristo Jesús? Entonces, todos tenemos que poner al servicio de los demás los dones que Dios nos ha dado. Hermano, usted lo está leyendo. Usted necesita de los dones que Dios me ha dado a mí, y yo necesito de los dones que Dios le ha dado a usted. Por eso es que este día allá afuera hay una feria de los ministerios. Vaya y apúntese. Ponga al servicio de Dios sus dones. Pastor, yo no sé qué don tengo. Vaya, todos los ministerios en estas próximas 2 semanas, después de Semana Santa, todos los ministerios van a ayudar a los líderes a descubrir sus dones. Vaya, vaya y ponga al servicio de Dios todo lo que Dios le ha dado. ¿Sabe usted? Mire, no hay una lista exacta acerca de los dones del Espíritu Santo porque hay ciertas discrepancias menores. Pero podemos hacer una lista más o menos muy coherente en base a los pasajes más representativos del Nuevo Testamento que habla de esto, que es Romanos 12 y 1 Corintios 12. Quiero decirle, si usted piensa que no tiene un don, por lo menos uno de estos que voy a hablar, usted lo tiene. Si no, usted está siendo mentiroso a Dios. Romanos 12 dice que el Espíritu Santo por lo menos reparte estos dones en la iglesia. Profecía, entendiendo que es la enseñanza de la palabra. Servicio, servir a los demás. Por ejemplo, los que nos ayudan a ubicarlo a ustedes en las sillas. Los que reciben en entrada, ese es ministerio de dones de servicio a la congregación. Enseñanza, exhortación. ¿Sabe usted qué es parte de los dones? No cualquiera puede exhortar.
Es interesante. Hacerlo en amor requiere don. Liberalidad, es decir, ser generosos, dadores. Hay personas que los dones que Dios le ha dado a él es que aporten al reino económicamente, que aporten bienes. Mire, si necesita para tal cosa, aquí está. Ellos son generosos. Es un don. Otro don es presidir, es decir, dirigir ministerios. Porque por eso que aquí hay directores de ministerios. En otras iglesias se le llaman presidentes, ¿verdad? Presidentes ministeriales. Está también el don de la misericordia. Por eso usted encuentra que hay personas que manejan la canasta del amor, la oración. Mujeres y hombres que oran, son dones de misericordia. Ahora, 1 Corintios 12, aparte de estos que acabo de mencionar, menciona otros complementarios a estos. Los que ya mencionó Romanos 12 ya no los voy a mencionar, pero sí están también en 1 Corintios 12. Pero agregando aparte de estos dice, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el don de la fe, sanidades, hacer milagros, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas verdaderas, interpretación de lenguas verdaderas, el don de ayuda y el don de administración. Por lo menos uno de todos estos usted tiene. Solo uno dijo amén, fíjense. O sea que solo uno está lleno del Espíritu Santo aquí, pues. Solo uno es cristiano. Amén. Entonces fíjese bien. ¿Qué pasa si usted no los usa o no le importa descubrirlos y no los usa? Usted peca con 3 pecados muy graves. Número 1, el pecado de desobediencia, de egoísmo y de división de la iglesia. ¿Por qué de división? Jesús dijo en Mateo 12, 30, 31 y en su contexto hablando del Espíritu Santo, él dijo: el que no está conmigo está contra mí. ¿El que no está qué? Conmigo, entonces, ¿qué pasa? Y después, ¿qué dice hablando del Espíritu Santo y de los dones? Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. No blasfeme contra el Espíritu Santo, también diciendo que usted no debe de usar los dones para la iglesia. No haga mentiroso al Espíritu Santo. Usted tiene dones de Dios para que sean usados en la iglesia local donde Dios lo ha plantado usted a crecer como árbol frondoso. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no, ¿qué? No recoge, está desparramando. Hermanos y hermanas, no ocupe los dones de Dios solamente para sus cuentas bancarias, hombre. No lo ocupe únicamente para sus negocios o su empresa. Ocupe los dones que el Espíritu Santo le ha dado para su iglesia local, para su cuerpo local, donde Dios lo ha colocado. Es así como nos edificamos. Por eso las iglesias que más se edifican, la iglesia local, que más se edifican entre ellos, son los que más se sirven entre ellos. Son las más edificadas, porque usan los dones para el servicio de todos. Así que, para resumir, el Espíritu Santo forma la iglesia, amén, pero también el Espíritu Santo la edifica. Y la edifica, digan conmigo, dando dones a los hombres. 2 grupos de dones dijimos que son. ¿Cuáles son? Los dones de Cristo, que son 4, y los dones del Espíritu Santo. Ok. Tercer ministerio del Espíritu Santo con respecto a la iglesia. No solamente la edifica, no solamente la crea, sino que también la lleva a que adore a Jesús. Nosotros sabemos que el propósito de nuestra existencia es glorificar a Dios. Así lo enseña la Escritura. Fuimos creados para gloria y alabanza de su nombre. Amén. Somos salvados para gloria y alabanza de su nombre. Creados y salvados para ello. Pero también lo es la iglesia. La iglesia como un solo cuerpo, el propósito de la iglesia es glorificar a Dios a través de todo lo que hace. Y una de esas cosas es adorar a Jesús. Por eso es que una obra importantísima del Espíritu Santo en una iglesia es llevarla a la adoración. ¿Sabe quién es el que hace y logra que nosotros adoremos a Dios? Oremos a Dios, le cantemos a Dios. Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lleva a una congregación local y a todas las congregaciones locales en toda la historia de la humanidad, de la iglesia, lleva a adorar a Dios por 2 vías. ¿Por cuántas vías? 2 vías. Digan conmigo, el ministerio de la palabra y los cantos y la música cristiana.
es a través de estas dos vías es que el Espíritu Santo lleva a adorar a la congregación, a la iglesia como cuerpo de Cristo, hacia Cristo. Vamos a ver rápidamente estas dos, muy rápidamente. El ministerio de la palabra. ¿Qué es el ministerio de la palabra? Es la predicación y la enseñanza desde un púlpito, o en un grupo celular, en una casa. Es interesante, usted nunca se ha preguntado por qué los cristianos somos llamados a congregarnos a estudiar la Biblia siempre, siempre. Empezando por el domingo, que es el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque así es como el Espíritu Santo, aparte de edificarnos, nos lleva a ¿qué? A adorar a Cristo Jesús. El fin de su vida es glorificar a Dios. Amén. Pues el Espíritu Santo lleva a cualquier iglesia local verdadera a adorar y a cumplir ese objetivo a través de la predicación. Veamos qué es lo que dijo el apóstol Pablo hablando de esto en 1 Corintios 2, del 4 al 5. Dice: Y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no esté en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Fíjese bien, dice el apóstol Pablo que la predicación que todo pastor hace en una iglesia debe de ser con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de los que oyen no esté fundada en sabiduría de hombres, sino que su fundamento de la fe sea ¿qué? El poder de Dios. Ahora, para entender este versículo tenemos que entender qué es el poder de Dios y el poder del Espíritu, porque mucha gente piensa que aquí está hablando de dones milagrosos. No. Dice, la predicación, dice Pablo, no es con sabiduría humana, sino con demostración de ¿qué? Lea bien, ¿de qué dice? Del poder del Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo tiene un poder. ¿Cuál es el poder que el Espíritu Santo tiene cuando se está predicando la Escritura? De convencer al que oye la Escritura ¿de qué? De pecado, de justicia, de juicio. El poder de convertirlo, el poder de acercarlo a Dios, el poder de que en arrepentimiento busque a Jesucristo. Por eso es que dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios, que 1 Corintios 1 dice que el poder de Dios en nosotros es Cristo Jesús. Aquí no está hablando de los dones, porque si no, entonces estuviera diciendo que su fe tiene que estar puesta en los milagros. Y jamás usted en la Biblia va a encontrar que la fe de un cristiano está puesta en los milagros, está puesta en el Salvador, en Cristo. Entonces, Pablo está diciendo algo hermoso acá. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Que cuando un predicador, un pastor aprobado por Dios ministra, el corazón de la mayoría que son ministrados por esa palabra es vivificado. El corazón de la mayoría es convencido de pecado y por lo tanto es llevado el corazón de la mayoría a adoración genuina de ese Cristo resucitado. Por eso es que en una iglesia donde hay ministros calificados por Dios, lo que sucede en esta congregación es que la congregación adora a Cristo. Comienzan a seguir a Cristo. Se ve el señorío de Cristo en sus vidas en la mayoría. Es una iglesia en donde Cristo tiene el centro y la preeminencia, no solamente en la predicación, sino que en la vida, en los ministerios, en lo que se hace. Claro que hay pecado, claro que hay errores en todas las iglesias, pero la vida de adoración de la iglesia está centrada en Cristo Jesús. La fe está puesta en el poder de Dios, en Jesucristo. Así que nosotros los predicadores y pastores aprobados por Dios somos capacitados por el Espíritu Santo para ministrar al pueblo de Dios y llevarlo a la adoración genuina hacia Cristo. Segunda de Corintios 3 del 5 al 6 por eso dice: No es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Fíjese bien, Pablo está diciendo acerca de los que tienen dones ministeriales, los de Cristo, dice: no es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que ¿qué? Nuestra suficiencia proviene ¿de quién? Ok. Cuando usted ve a un pastor que se jacta de lo que él hace, cuando usted ve a un pastor que él se pone de ejemplo de perseverancia en obras específicas de una iglesia, como un ejemplo suyo para perseverar, ese es un charlatán.
Porque usted tiene que entender que un pastor aprobado por Dios nunca se va a considerar a sí mismo como suficiente, sino que un pastor verdadero entiende que la suficiencia de uno, porque tenemos la misma carne, usted y yo, de chuca y podrida, la suficiencia de uno proviene ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿de qué nos vamos a jactar los pastores si somos igual que ustedes? Solo es una función diferente. Amén. Entonces, cuando usted esté en una iglesia, frente a un pastor, y casi siempre es cuando se construye un edificio, un nuevo templo, o se funda un nuevo ministerio, quiero que entiendan algo. No es cuando se corta la cinta, no es cuando se inaugura el edificio, ni cuando se inaugura el ministerio. Ahí se habla de que, gloria a Dios, hermano, demos la gloria a Dios. No, antes, mientras está construyendo, mientras está haciendo algo, mientras está fundando un nuevo ministerio, y después de que es oficializado, es cuando comienza el ego a salir. No, hermano, mira la oposición que yo tuve. Y viera la gente lo que hacía, pero yo me mantuve firme. Así que si yo pude también, hermano, ustedes tienen que poder. La suficiencia de uno no es de uno. Esos son charlatanes. Salga de ese lugar y busque una iglesia donde congregarse, en donde Cristo sea el centro y el Señor de la iglesia sea uno, Jesús. Por eso que cuando usted ve a un discipulador, un líder, un director que se crea autosuficiente y se anda chuleando todo el tiempo, vaya y confróntelo. Confróntelo de verdad. Porque la suficiencia de uno no es de uno. No proviene de uno. Proviene de Dios. Y obviamente por eso es que el ministerio, una forma en que el Espíritu Santo lleva a la adoración a la iglesia, es a través del ministerio de la... Pero les dije que era por dos vías. Número uno, a través de la palabra. Nosotros somos llevados a adorar a Dios. Pero también hay una segunda vía que ocupa el Espíritu Santo para llevarlo a usted y a mí a adorar a Dios. ¿Cuál es? La alabanza, el canto. Lo dice claramente en la Escritura. Efesios 5, del 18 al 19, dice: No os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sed llenos de qué? ¿Qué pasa en una iglesia llena del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor. Dice el versículo 19, hablando entre vosotros. ¿Entre quiénes nosotros tenemos que hablarnos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales? ¿Pero quiénes somos nosotros? La iglesia, los cristianos. ¿Sabe por qué menciono esto? Por lo siguiente. Porque hay una verdad implícita muy fuerte acá. La alabanza cristiana, la música cristiana es para edificar la iglesia, no es para entretener a los incrédulos. Esa es una gran mentira, que no es obra del Espíritu Santo, es una obra satánica. Hay muchos músicos cristianos que dicen: mira, ¿y tú por qué tocas reggaetón? ¿Y por qué tocas rock? ¿Y por qué tocas tal cosa? Con letra cristiana. Ah, es que yo alcanzo con esa música a los que no han sido alcanzados por ti y por otros más. Quiero explicarle algo. ¿Sabe cuál es la gran mentira en eso? Es que quiero que entendamos algo. La Biblia enseña, dice: ¿cómo pues creerán en aquel que qué? Que no han oído. ¿Y cómo irán si no hay quien les? No dice cante. Quiero que entendamos algo. El evangelio no se canta, el evangelio se predica. Ir por todo el mundo anunciándoles, no cantándoles. Quiero que entiendan, hermanos, que el evangelio se predica porque predicar implica exponer la escritura, explicarla, exponerla, hacerla entender. Y eso no lo logra la música. Usted está leyendo la Biblia, dejó claro algo Dios. La música cristiana es para cristianos, para ser edificados. Amén. No sé si me lo doy a entender. Cuando viene una persona y dice: no, que con mi música, con mi reggaetón, hago que la gente escuche. Mentira, es un estorbo. Esa música es sexual, esa música es sensual. Evoca los sentidos. Lo que menos usted piensa en la letra que usted está cantando. Carmen, se me perdió la cadenita. ¿Ah? Cristo, gracias por tu salvación.
tararararara, y usted comienza tan, taratatan, 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 y tranquilo. Usted, mire, ¿en qué lleva a glorificar eso a Cristo? Usted lo que está haciendo es bailando. Mire, usted lo que está haciendo es moviendo el cuchumbo. Es lo que está haciendo usted. ¿En qué Dios es glorificado con que usted mueva el cuchumbo con supuestamente música cristiana? Jesús, te amo, Jesús. Mire, quiero que entienda, el evangelio se predica. Y la música cristiana se canta entre vosotros, para edificación del cuerpo. Y aquí viene otro punto. ¿Y qué se canta, pastor? Colosenses 3:16. La palabra del Mesías viva en vosotros en abundancia. ¿La palabra del Mesías qué? Viva, pero ¿cómo? En abundancia. ¿Qué pasa cuando en una persona la palabra vive en abundancia? Con toda sabiduría. ¿Qué más? Enseñándoos y amonestándoos. ¿Cómo tenemos que enseñarnos como iglesia y amonestarnos como iglesia? Los unos a los otros con salmos, ¿sí?, e himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. ¿Entiende usted, mi familia? Amén. Siempre la música cristiana es para edificación de la iglesia. Por eso es que los ritmos que se ocupan históricamente en más de 1900 años de existencia de la iglesia, y ya digo por qué 1900 años, históricamente usted se ha dado cuenta que la música que se ha ocupado, o la famosa música sacra, son músicas con ritmos no sensuales, sino que evocan la adoración a Dios, en donde el enfoque está en la letra, en la palabra que se canta, porque lo que la iglesia debe de hacer es cantar la palabra, cantar la palabra, cantarla. Es más, vamos a ocupar aquí lo que enseña la Biblia. Tenemos que cantar enseñándonos cantar amonestándonos con ¿entiende usted? Y muchas veces los ritmos lo que hacen es un estorbo. El problema no es el ritmo. Es decir, perdón, el problema no es la letra, el problema es el ritmo. En muchas de estos del mercado de la fe, cantar con ritmos sensuales. Mire, hermanos, si usted es un músico cristiano que está viendo por televisión o que está acá, quiero que entiendan algo. Si usted quiere que los que lo oyen a usted se conviertan, entonces predique y no cante. Pero si lo que usted quiere es edificar la iglesia, cante, pero cante la palabra. El problema no es el canto, el problema no es la música cristiana, es el propósito por el cual Dios lo dio. Así que el ministerio de adoración del Espíritu Santo con respecto a la iglesia, de llevarla a adorar a Cristo, se da por dos vías: por el ministerio de la palabra. ¿Y por qué, mi familia? Por cantar. Por eso es que cantamos los cristianos, porque el Espíritu Santo nos impulsa a cantar. El cuarto ministerio, que es muy conocido por todos del Espíritu Santo con la iglesia, es llevar a toda congregación a evangelizar al mundo. Hermanos, usted puede ver en Hechos de los Apóstoles cómo el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a adorar a Dios y nos lleva a evangelizar al mundo. Y el evangelismo a través de la palabra. Usted ve cómo, por ejemplo, el Espíritu Santo habló a los ancianos de la iglesia de Jerusalén para que escogieran a Bernabé y a Pablo y enviarlos a diferentes regiones, entre ellas a Chipre. Luego usted ve cómo el Espíritu Santo mandó individualmente, ya no hablándole al presbiterio, sino a cada persona en la iglesia a predicar la palabra. Uno de ellos a Felipe. Quiero que entienda, un ministerio del Espíritu Santo con la iglesia es impulsarnos, llevarnos, guiarnos, motivarnos, fortalecernos, ordenarnos, mandarnos a evangelizar todos los días de nuestra vida, a tiempo y afuera de tiempo. Por eso es que en Efesios 4, cuando se habla de la armadura de Dios, quiero que entienda algo. La armadura de Dios viene hablando de la iglesia. Hay cristianos que dicen cada mañana: yo me pongo el yelmo de la salvación, yo me pongo el escudo de la fe, la espada de la verdad, las chancletas del evangelio y con el cinto de no sé qué. Mire, porque usted lo repita, no es que eso va a pasar. Ahí está hablando de la iglesia. La iglesia como cuerpo de Cristo ya está armada. Ya tenemos el yelmo de la salvación. Ya tenemos la espada del Espíritu.
Tenemos el escudo de la fe, el cinto de la verdad, la coraza de justicia. Ya estamos calzados con el calzado del Evangelio. Usted lo acaba de decir. Que ese es el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo, mi familia, es que en nuestro peregrinaje en la tierra nos lleva y pone en nosotros la urgencia de predicar. Mire, tal vez no me ha entendido usted. Vamos a leer Efesios 6 del 14 al 15, dice: Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies. ¿Con qué? Con el apresto del Evangelio de la paz. No con el calzado del Evangelio de la paz. No, ¿con qué dice? Con el apresto. Quiero que entendamos algo. En su peregrinaje aquí en la tierra, porque somos ciudadanos del cielo, amén. Aquí en la tierra estamos de paso, amén. Entonces, en nuestro peregrinaje, en nuestra misión aquí en la tierra, Dios nos ha calzado, digan conmigo, con la urgencia del Evangelio. Dios nos ha puesto en nosotros lo urgente que es evangelizar, predicar la palabra día, noche, enseñar, exhortar, aconsejar la palabra, predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Por eso es que Apocalipsis dice que el Espíritu Santo, a través de la esposa de Cristo, que es la iglesia, dice: el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida. Venga y beba. Todos los días el Espíritu Santo, a través de la iglesia, le dice al mundo: venga a beber. Vengan a beber de Cristo. Así que, si nosotros entendemos que un ministerio del Espíritu Santo es capacitar a la iglesia, motivarla, llevarla, impulsarla a predicar el Evangelio todos los días, colegio, escuela, universidad, trabajo, familia. Quiero hacerle la siguiente pregunta y aquí prestemos atención. Si el Espíritu Santo es el que nos lleva, nos impulsa, nos capacita, nos manda, nos ordena evangelizar todos los días, ¿quién entonces es el que a usted lo impulsa a no hacerlo cada día? Si el Espíritu Santo es el que nos lleva a hacerlo. Y eso lo tiene que a usted llevarlo a hacer una pregunta sincera con usted mismo. ¿Quién entonces es su Señor? ¿A quién usted le sirve todos los días? Porque si usted es el de los que le vale predicar la palabra, le vale, o sea, le vale de verdad. Si a usted es de los que le vale evangelizar cada día, teniendo la oportunidad de hacerlo, hay días que no se tiene la oportunidad, pero teniendo la oportunidad de hacerlo, y a usted le vale completamente, le da vergüenza, pena, lo que sea, pregúntese a qué Señor usted sirve. Porque el Espíritu Santo siempre, todos los días, lo impulsa a evangelizar. Por lo tanto, ¿quién es el que lo impulsa a usted a no hacerlo? El quinto ministerio del Espíritu Santo, entonces, es la unidad del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo no solamente crea la iglesia, no solamente la edifica, no solamente nos lleva a evangelizar y nos lleva a adorar a Cristo, sino que también nos mantiene unidos. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo tan diferentes, teniendo tantas ideas, tantos gustos, tantas habilidades, tantas formas de ser, tantos caracteres, tantas personalidades, no nos hemos matado entre nosotros? No, en serio, ¿cómo es posible eso si nos ofendemos muchas veces con solo entrar? Por el Espíritu Santo. Porque Él a cada uno nos ha capacitado precisamente con su fruto, el fruto del Espíritu, para mantener el vínculo de la paz. Lo dice Efesios 4, del 2 a 3, diciendo: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad unos a otros en amor. Eso es paciencia, léelo como paciencia para que todos entendamos una vez más. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros en amor, solícitos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos por guardar ¿qué? Iglesia, por favor, ¿la qué dice? Unidad, no, pero ¿de quién? Del Espíritu. Entendamos que quien une la iglesia y la mantiene unida es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos mantiene unidos. Es debido al Espíritu Santo que estamos unidos como congregación local.
Por eso nos da un mandamiento: ser solícitos, ser prestos en mantener dicha unidad. ¿Y cómo la mantenemos? A través del fruto del Espíritu que Él mismo produce en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia o longanimidad, templanza, mansedumbre, todo lo que está diciendo Efesios. Ahora, sin embargo, nosotros sabemos algo, que aunque el Espíritu Santo mora en usted y en mí, también tenemos una carne. Y los deseos de la carne son contrarios completamente a los deseos del Espíritu. Por lo tanto, quiero que entendamos esto. Mientras el Espíritu Santo nos lleva a mantener la unidad, la carne es lo que nos lleva a nosotros a pelear, a discutir, a querer engañar, a mentir, a calumniar, a vengarnos, a hablar mal, a chismear, a dividir a una iglesia local, a un cuerpo local, a un ministerio, a una iglesia, a un discipulado. Es su carne, motivada por ese principio satánico de división, lo que todos los días lo lleva a usted a querer chismear, a querer mentir, a quererse dividir de su iglesia local. Pero quien lo lleva a usted a unir y mantener el vínculo de la paz, para mantener esa unidad espiritual, es el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Por eso es que el mandamiento de Dios, oiga bien, para la iglesia es el mismo que dejó en Génesis: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Porque recuerde que la unión matrimonial es un sinónimo, es un símbolo, es una parábola de la relación de Cristo con su iglesia. Dios nos ha unido a Él. Por lo tanto, lo que Dios unió, ¿quién no lo debe de separar? Por eso es que el pecado de división en una congregación, el pecado de división no solamente es un pecado gravísimo, sino que lo que lo agrava es que conlleva maldición para aquel que divide, para aquel que participa de la división. 1 Corintios 3, 16, 17 dice: ¿no sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Pero por qué? Porque el santuario de Dios es santo, el cual sois vosotros. Y habla en plural: ¿no sabéis que sois? Y menciona luego singular: santuario de Dios. Este versículo no está hablando para el cristiano individual. Pablo claramente está diciendo que todos nosotros los cristianos conformamos un solo templo de Dios. Amén. Amén. Entonces, aquí está hablando de la iglesia, exegéticamente está hablando de la iglesia Pablo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? En pocas palabras: ay de aquel por el cual venga alguna división en un grupo discipular, en algún ministerio o en la iglesia. Ay de ese. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, Dios lo va a destruir a él. ¿Sabe usted de que en el Antiguo Testamento hay un salmo que dice que aquellos que causan división, ¿sabe usted que nunca jamás se vuelven a levantar en la vida? No se vuelven a levantar, porque es parte de esta maldición. Aquellos que son divisores no son cristianos. Entienda que la división es la estrategia más usada por Satanás para tratar de destruir la obra de Dios. Satanás, siendo Lucifer, llamado Lucifer en aquel entonces, él buscó dividir a los ángeles contra el Hijo. Y logró dividir ¿a cuántas partes de los ángeles? Una tercera parte. Luego, cuando estaba en la tierra, logró dividir la mente y el corazón de Adán de la palabra de Dios. ¿No se ha dado cuenta cuál es el arma principal que Satanás ocupa para destruir los matrimonios cristianos? La división. Y es igual con la iglesia. Históricamente, la estrategia que Satanás ha ocupado para dividir la iglesia, para destruirla, o tratar de destruirla, es la división. Por eso es que Satanás ataca a los pastores de iglesia, para que estos se corrompan, pero también la mayoría de veces lo que hace es poner en el corazón de los que están alrededor de ese pastor división contra él. ¿Para qué? Para destruir las congregaciones. Es que es impresionante. Ahora, ¿por qué Satanás lo hace así, pastor? Porque él sabe algo. ¿Qué es lo que él sabe? Lo que leímos en Efesios 4:16. ¿Qué leímos? Recordemos, dice:
De Él viene que el cuerpo De entero, Cristo viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ¿cómo? ligamentos, Digan conmigo, bien ajustado y unido. Una vez más, bien ajustado y unido. ¿Qué pasa cuando el cuerpo de Cristo está bien ajustado y está unido? por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en el amor. Satanás sabe que toda iglesia local se edifica mediante el cuerpo, cuando está bien ajustado y unido. Por lo tanto, si Satanás logra deshacer esa cohesión, esa unidad, llega a desajustar el cuerpo va a sufrir, va a tambalear y va a ser muy dañado esa iglesia local. Y es lo que pretende Satanás. En Levítico leemos que dice que uno hará huir a 100, pero luego dice, pero 100 de vosotros harán huir ¿a cuántos? A 10,000. El poder de la iglesia está en la unidad. Mientras nos mantengamos unidos en el vínculo de la paz, la iglesia va a ser poderosa. Va a manifestar el poder con el cual hemos sido llenados. Jesús dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán con la iglesia. Pero es una iglesia unida. Unida, unida, unida. Por eso Jesús prometió, ante el poder de la unidad de la iglesia, Jesús dijo, donde uno esté, ahí estaré yo en medio de ellos, dijo. No, donde ¿qué? 2 o más estén ahí, yo estaré en medio de ellos. Y luego agrega, y todo lo que le pidáis a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. El poder de la iglesia cuando está unida es impresionante. Satanás no puede. Las puertas de la iglesia no prevalecen con la iglesia cuando esta está unida. Por eso el interés de Satanás de dividirla. Y por eso dice la Escritura, Santiago 3, 14 al 15, dice rápidamente: pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestros corazones, división, no os jactéis y mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino es cosa terrenal, natural y diabólica. La sabiduría que nos divide de nuestros hermanos, porque quiero que entienda que se requiere sabiduría, por ejemplo, calumniar contra alguien. Se requiere sabiduría planificar una división. Se requiere sabiduría, por ejemplo, ocupar el Facebook con todas las tonterías que se hablan de muchas iglesias y pastores. Pero esa sabiduría es ¿qué? Animal, terrenal y ¿qué más? Diabólica. ¿Qué es lo que le llevó al pueblo hebreo a vagar 40 años por el desierto? Cuando enviaron a los 12 espías a reconocer la tierra, 10 de ellos dijeron, no podemos entrar. 2 de ellos dijeron la verdad. Dios nos ha entregado esa tierra, entremos, que ellos no serán nada frente a nosotros, porque Dios nos ha mandado a poseer la tierra. Pero los otros 10 se dividieron en su corazón contra estos 2. Y 10 convencieron a 2 millones de hebreos. Y por haberse dividido de Dios, precisamente vagaron 40 años en el desierto. Y los que, dice la Escritura, los que creyeron esa mentira, Dios en 40 años los mató al 100% y ninguno entró, incluyendo Moisés. Sino que solo estos 2, Josué y Caleb, junto con los que nacieron en el desierto, son los que entraron a la tierra prometida. Pero aquellos que se dividieron no entraron. Quiero que entienda que Dios no juega con eso. Por eso que los peores calificativos que se dan en la Biblia contra una persona se dan contra los divisores. Se les llama perros mutiladores del cuerpo. Se les llama estúpidos, muertos, nubes llevados por cualquier viento, nubes sin agua. Son durísimas las palabras que ocupa la Escritura. Son más de 15 calificativos que ocupan en contra de los divisores. Por lo tanto, como dice la Escritura, Tito 3, al hombre que causa divisiones después de amonestarlo una y otra vez, deséchalo, sabiendo que el tal está pervertido y continúa pecando, siendo condenado por su propia conducta. ¿Alguien lo está dividiendo usted contra su iglesia, contra su pastor? Ni hable con él. Y si ya está dividido contra su pastor, búsquelo y hable con él. Pero a la vez pregúntese, ¿por qué estoy dividido ya? ¿Qué he creído? ¿Qué mentira he escuchado? ¿Con qué yo me he quedado? Mejor voy y pregunto. Hermanos, en estas 5 semanas nosotros hemos visto que el ministerio del Espíritu Santo es grandioso. Amén. Y por lo tanto,
El que mantiene unido a la iglesia como tal es el mismo Espíritu Santo. Por eso Filipenses 2:14 dice, por tanto, Nelson dice, por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, oiga, si alguna exhortación de amor, si alguna comunión del ¿si Espíritu, alguna qué? Es decir, si el Espíritu Santo los ha unido y tiene comunión entre ustedes por el Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? si algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo. ¿Para qué? Para que seáis de un mismo sentido, Amén, teniendo un mismo amor, amén, unánimes, amén, teniendo los mismos sentimientos. amén. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, Amén, sino con humildad, amén, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, amén. no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Amén. Si usted ahora tiene comunión con el Espíritu Santo, entonces, hermanos, mantengamos dicha unidad como dice la Escritura. Amén, mi familia. En estas 5 semanas hemos visto el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en Jesús, en el creyente y en la iglesia. Por lo tanto, creo que ahora, después de 5 semanas, podemos responder a aquella pregunta que hicimos el primer día de la campaña. En base a todas estas evidencias, en base a estos demás de 100 ministerios del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Es la persona de la Trinidad en la cual la Biblia le reconoce como el Espíritu Eterno, el Espíritu del Todopoderoso, el Espíritu noble, el buen Espíritu, el Espíritu de Dios vivo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Se le llama el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de vida, el Espíritu de gracia, de sabiduría, de conocimiento, de consejo, de fortaleza, de entendimiento. El Espíritu del Señor, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la santidad, el Espíritu de gloria, el 7 veces Espíritu, el poder del Altísimo, el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, ¿quién es este Espíritu que en la Biblia se le dan todos estos títulos? Pues nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es Dios y por lo tanto debe ser honrado, glorificado, amado, respetado, exaltado. Pues Él es quien aplica la obra redentora de Cristo Jesús ganada en la cruz a nosotros los llamados y escogidos. Nos preserva, nos sostiene, nos ayuda, nos consuela, nos fortalece. Pero también después de nuestra muerte nos va a resucitar y glorificar para pasar eternamente con Cristo. Hermanos, el Espíritu Santo es Dios. No lo blasfememos, no lo ignoremos y no lo desconozcamos ya más. No más, mi familia. Amén. Por lo tanto, nuestros invitados esta tarde, esta mañana, quiero decirles, no resista al Espíritu Santo. No lo resista. ¿Cómo? Rechazando a Jesús. El testimonio del Espíritu Santo es: ven. El que tenga sed, venga y beba del fuente de agua viva. Venga a Cristo. Si usted rechaza a Cristo como su Salvador, si usted sigue confiando en sus sacramentos, en sus religiones, en sus amuletos para salvarse, usted está rechazando y está escupiendo al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos da testimonio que solo Cristo es Dios Salvador. Así que cree en Jesús y será salvo, dice la Escritura. Así que, hermanos, después de esta hermosa campaña, después de todo este tiempo, después de haber profundizado en la Escritura con respecto al Espíritu Santo, creo que vamos a entender esta bendición con la cual quiero terminar, con la cual Pablo bendecía a la iglesia de Corinto. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar.